Hemos invitado al ex procurador anticorrupción Cristian Salas. Actualmente él es un abogado penalista de su propio estudio, especializado en ese tema él, pero el estudio verás otras ramas también del derecho. Y justamente pocos minutos antes que usted llegue, llega la noticia también, según la cual la Procuraduría especializada en delitos de corrupción solicita información a raíz de la denuncia pública que involucraría al señor Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, a propósito de reuniones que habría mantenido con un alcalde en particular de un distrito de Cajamarca, Nanchoc, alcalde que se habría visto beneficiado con licitaciones por 20 millones de dólares en una localidad de 1.500 habitantes. ¿Qué le parece esta decisión? ¿Cómo funciona la Procuraduría Anticorrupción? En este caso, ella dice que ha actuado sobre la base de denuncias periodísticas. Buenas noches, don Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, la acción de la Procuraduría va en buena línea. Por nuestra experiencia en estos casos, digamos, es lo correcto. ¿Por qué? Antes de solicitar a la Fiscalía el inicio de una investigación, presentar directamente una denuncia, entiendo que en este caso puntual la Procuraduría lo que está solicitando es información para conocer un dato indiciario relevante en este caso. ¿Cuál es? A través de un medio de comunicación, como siempre la prensa dando información que es útil para luchar adecuadamente contra la corrupción, la Procuraduría toma el dato que todos hemos visto. Aparentemente, con el hermano de la Presidenta de la República, algún funcionario se habría reunido y posteriormente el municipio donde es alcalde ese funcionario habría recibido una partida presupuestal de 20 millones de soles, siendo un dato sospechoso ahí nomás la mínima población que tiene ese distrito en comparación a otros que no reciben esas partidas. Bien, lo que la Procuraduría en esos casos, ¿qué tiene que hacer? Ver una relación causa-efecto. ¿Qué pasa si la habilitación presupuestal se había dado antes que esa reunión? Eso es importante porque eso rompería la sospecha. ¿Sí? Si el que la sospecha... Hay reuniones para conseguir cosas y hay reuniones para agradecer las cosas conseguidas. También, pero el dato, no digamos... después que... El dato noticioso no es que él fue a agradecer. El dato noticioso se ha planteado como que se reunió primero y a consecuencia de eso se le habilitó la partida. ¿Por qué es importante esto analizarlo presupuestalmente? Porque muchas partidas se dan en atención a una serie de pasos administrativos, informes, aprobaciones y demás que requieren muchos meses. Si en este caso no fue una partida de esa naturaleza, sino que fue, por ejemplo, un decreto supremo especial, como ocurrió en la época de Pedro Castillo, donde se dieron decretos supremos a determinados municipios, si fuera ese el caso, entonces la Procuraduría tendría un dato de sospecha y tendría que presentar la denuncia de una vez. ¿Por qué la Fiscalía no interviene directamente y esperaría, por lo que usted dice, no, puede hacerlo. La Procuraduría solicite? Puede hacerlo directamente. Llama la atención que la Procuraduría sea más rápida que la Fiscalía, ¿no? Es usual. Es usual, o sea, no nos llama sospecha, es usual. ¿Por qué es usual? ¿Por qué? Porque hay datos básicos que la Fiscalía y la Procuraduría tienen que conseguir para abrir diligencias preliminares. La Procuraduría es dinero, el uso de los fondos. En este caso, puntual. La Procuraduría correctamente está pidiendo esa información para sustentar bien su denuncia. Y la Fiscalía, ojo, también puede hacer estos pedidos de información antes de abrir la investigación. También lo puede hacer. No los ha hecho que sepamos, porque si lo hubiera hecho eso es un acto público, ¿no? Sí es que lo dan a conocer. Normalmente son actos reservados, pero la Fiscalía puede... ¿Una investigación preliminar es un acto reservado? Reservado, claro que sí. O sea, claro. No sabemos. No podríamos saber. Salvo que la propia Fiscalía saque un tuit ahora y diga que han pedido también información previa. O sea, puede hacerlo, no necesariamente es un acto bajo reserva. No. Es en reserva en tanto no se filtre información específica del documento o información. Pero se puede anunciar, como por ejemplo ocurre siempre, ¿no? Este mismo hecho, la Fiscalía puede haber tuiteado hoy o mañana indicando que se ha abierto diligencias preliminares contra el hermano de la Presidenta. Es posible. Darlo a conocer genéricamente, más no el contenido del caso en sí. No ayuda mucho que la Presidenta declare lo que ha declarado, ¿no? Para nada. Que su hermano es un privado, no es funcionario, y que puede hacer lo que se le pegue la gana. Yo no conocía esa expresión, pero yo dije que es criolla. No sé criolla de qué vals la habrá tomado. Totalmente yo no reconocía inadecuado. la expresión, lo que le pegue la gana. No. Y luego criticó a la prensa.
nos ha querido dar lecciones la señora Boluarte, que no concede entrevistas, pero que se permite decir que deberíamos hacer mejor nuestro trabajo y no estar metiendo nuestras narices en las cosas que tienen que ver con su hermano. Muy mal ahí la presidenta, desacertadas sus declaraciones, inconvenientes y no propias del cargo. No propias del cargo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, lo hemos debatido varias veces, don Fernando, en otros casos, es el máximo funcionario del Estado y es el que mayor obligación tiene de transparentar sus acciones y desvincular a su familia de cualquier acción en relación a contrataciones con el Estado, en relación a nombramientos de funcionarios, etc. En este caso, la prensa legítimamente está indagando acerca de con quién se reúne el hermano de la presidenta. Sí, ahora no. Este señor ya está hace varios meses en las noticias por diversas circunstancias. Entonces, ¿la prensa desarrolla una labor de fiscalización? Por supuesto que sí. Esta persona, al tener parentesco directo con la presidenta, está también en el ojo público. Tenemos incluso entendido que está vinculado a la política o que quiere intervenir en un partido político. Directamente. Con mayor razón. Hay ya gestiones oficiales con documentación. Y algo importante ahí para justamente aclarar esta incorrecta expresión de la presidenta de la República. No es que su hermano se puede reunir con quien le dé la gana, no. ¿Por qué? Porque se le pegue la gana. Porque la familia del máximo funcionario del Estado también tiene ciertos niveles de incompatibilidad en cuanto a la administración pública se refiere. ¿Cuáles son esos niveles? Por ejemplo, no puede contratar directa ni indirectamente con el Estado. No pueden tener ningún interés en relación a contrataciones con el Estado, no puede intervenir siquiera en designaciones o nombramientos de funcionarios con el Estado. Hay todo un marco legislativo que establece esas prohibiciones. Y en este caso, la prensa lo que nos está diciendo es, por si acaso, han habido reuniones de alcaldes, de funcionarios que posteriormente fueron designados en ciertos cargos en el gobierno después de reunirse con el hermano de la presidenta. Pregunto, ¿es razonable indagar periodísticamente al respecto? Por supuesto que sí, y ahora vamos a ver si la Fiscalía y la Procuraduría hacen lo propio. En el peor de los escenarios, ¿estamos ante qué delitos? En casos similares, como en algunos casos de Pedro Castillo, en donde hubo decretos supremos que habilitaron partidas con alcaldes vinculados al expresidente o a altos funcionarios de ese gobierno, lo que se hace es investigar por presuntos delitos de colusión. Colusión, es decir, en procesos de contratación del Estado hay un pacto, un acuerdo corrupto entre el funcionario y los empresarios o interesados en las contrataciones para beneficiarse en procesos de contratación. Proceso de contratación. Colusión puede ser un delito en el que incurre un privado, no funcionario público. Puede ser también un funcionario público el interesado. Sí. Y ahí podemos abrirnos a otros delitos como puede ser el de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. En ese caso, en el peor de los escenarios, que están lejos naturalmente de ser probado, como bien dice la señora Boluarte, ¿cuántos años de cárcel podría corresponder? Son penas altas, van desde 6 a 10 años y, ojo, hay también agravantes cuando hay afectación al patrimonio estatal. Como, por ejemplo, conseguir que 20 millones de soles se destinen de una manera indebida. Estamos hablando sobre indicios todavía no confirmados. O sea, estamos poniéndonos en el caso en que se acredite suficientemente el delito, responsabilidades y haya una condena, ¿no? En ese caso nos estamos poniendo en caso que haya esas condenas. ¿Y qué decir sobre la situación del alcalde? Porque finalmente era dinero para su comuna, ¿no? Él ha creído oportuno reunirse con el señor Boluarte para beneficiar sin duda a Nanchoc con 20 millones de soles. Pero ¿en qué delito podría estar incurriendo el alcalde si utiliza estas relaciones personales en beneficio de su gestión municipal? A ver, ahí lo primero que tenemos que plasmar, porque este medio de comunicación se ve a nivel masivo y funcionarios nos ven. Entonces, ¿es legítimo que un alcalde acuda ante autoridades del Ejecutivo a fin de gestionar, viabilizar o impulsar sus pedidos de presupuesto? Por supuesto que sí. Lo pueden hacer del Ejecutivo. Así es. Sí. Incluso lo hacen normalmente ante sus representantes en el Congreso. Acuden a un congresista y gestiona una cita con el ministro de Economía o otros funcionarios para habilitar e impulsar esos pedidos. Eso es totalmente legítimo.
Es ilegítimo cuando en esas gestiones hay dinero de por medio para viabilizar el presupuesto u ofrecimiento de obras. Eso sí es ilegal, eso es delictivo. En este caso, lo irregular y lo sospechoso sería que este alcalde se reúne con alguien que no es parte del Ejecutivo, que no es un funcionario del Ministerio de Economía, que no es un gestor de intereses, sino que es el hermano de la Presidenta de la República. Entonces, esto es delicado, porque si se concretara la sospecha y de verdad tuviéramos al hermano de la Presidenta de la República como una suerte de gestor de intereses que lleva en atención a su cercanía, simplemente consanguínea con la Presidenta, lleva un interés de un alcalde para que el Ejecutivo habilite una partida, estaríamos ante algo totalmente irregular, que podría ser el hecho de que está usurpando una función que no le corresponde, y desde el alcalde tendría que responder ahí por o un delito de colusión, un delito de tráfico de influencias u otro que encaje en el hecho. ¿Y qué pasaría si se confirmasen algunas versiones según las cuales en esa reunión o esas reuniones habrían estado presentes también personas que habían sido funcionarios del Estado en la época en que la señora Boluarte era ministra del MIDIS y que han tenido otros nombramientos después en el Estado? Ahí estaríamos ante la gestión indebida de puestos o designación de cargo, que ahí tenemos el Código Penal, nos regula el nombramiento indebido de cargo. O en este caso, si es que hubo algún ofrecimiento de por medio, un tráfico de influencias, tendríamos que ver en qué circunstancias y qué datos concretos nos arroja la investigación. De acuerdo. Usted fue procurador anticorrupción hasta el año 14, ¿no? 2014, diciembre de 2014. Antes de que estallara el conflicto o las revelaciones en torno a Odebrecht y las otras empresas brasileñas. Así es. ¿Cómo ve el panorama ahora de la lucha contra la corrupción? ¿Cuánto ha cambiado el panorama a partir de las revelaciones que se han hecho, los esfuerzos que han hecho por hacer procesos y por llegar a condenas, cosa que todavía no está culminada, ¿no? Hemos, primero, retrocedido. ¿En qué? Involucionado en el tratamiento adecuado de estos casos. Cuando me tocó ser parte de la Procuraduría Anticorrupción, como adjunto y luego como procurador ya nacional, me tocó intervenir en los grandes casos de corrupción que se destaparon, no es que recién existieron, sino que se destaparon en los gobiernos regionales. El caso del gobernador de Ancash, César Álvarez, famoso, el caso de... La Bestia, alias La Bestia, ¿no? El caso del gobernador de Pasco, que cayó con un video, Eduardo Viñas de Tumbes, entre otros. Empezaron a destaparse y estallaron estos casos a nivel nacional. Creo que tuvimos cerca de 3 o 4 presidentes regionales con prisión, cosa que nunca se había visto antes. Esa experiencia me toca a mí. Y lo que en ese momento nosotros detectamos fue que la corrupción ya venía de muchas gestiones atrás, muchos años atrás. ¿En los gobiernos regionales? En los gobiernos regionales y municipales también, porque recordemos que en ese mismo año cae Beto Torres, el alcalde de Chiclayo, Municipalidad Provincial de Chiclayo. Roberto Torres. Así es. Entonces, lo que nosotros pudimos verificar fue que había una ausencia total de controles en el manejo de la cosa pública, los recursos, los caudales. Repetimos, en los gobiernos regionales y municipales. Así es. ¿No tanto en el gobierno central? No se había detectado en ese gobierno todavía, pero ya habían procesamientos de otros gobiernos pasados. Ya habían, incluso tuvimos nosotros a nuestro cargo el caso de la investigación por enriquecimiento ilícito de Alejandro Toledo, que finalmente es archivado. Sí. Sí, o sea, otras gestiones de Ejecutivo ya estaban investigadas, pero no la de ese entonces. Y es ahí ¿Fue archivada esa investigación en ese momento a su pesar? Sí, claro, eso se archivó en el 2012-2013. Y la historia le ha dado razón, ¿no? Porque y al final, el enriquecimiento... lo que pasa es que en ese entonces, nosotros estuvimos de acuerdo, en desacuerdo, pero lo que pasa es que en ese entonces, recordemos, el famoso caso de Ecoteva era devuelto poder judicial porque no había una lógica en el planteamiento, se desconocía lo de Odebrecht. Cuando aparece lo de Odebrecht en el 2016-2017, recién encuentra una lógica todo este dinero que habría sido utilizado para la compra de los departamentos y oficinas de Toledo, recién, la coima de Odebrecht. Ahí recién encuentra la lógica. Antes no existía la fuente de ese dinero y por tanto los casos iban archivándose. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros lo que detectamos es que la corrupción se había institucionalizado por ausencia de controles y es por ello que Contraloría hace diversas modificaciones a partir del 2014. Una de esas modificaciones, ya las OSI, los organismos de control institucional, ya no dependían del titular del pliego, del sector, de la entidad de aquel entonces, sino que ahora ya dependían directamente de Contraloría. Se hacen modificaciones necesarias. Y entonces
Pese a todo eso, se retrocedió. ¿Por qué? Salvo en algunas instituciones como el Congreso, y que se ha retrocedido, ¿no? Claro, o sea, era diferente el tratamiento del Congreso, porque estamos hablando aquí de gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de los años, 2015, 2016, prisiones preventivas, se impulsaron los procesos y creo que apenas hace poco el caso Ancash recién fue sentenciado. Hace poco. Y a la par, en el mismo gobierno regional de Ancash, el sucesor termina también con prisión preventiva, el siguiente presidente regional con prisión preventiva. Es decir, no aprendimos de esas experiencias. Waldo Ríos, me parece. Así es. Sí, una sucesión. 2 o 3 más terminaron presos. Entonces, no se aprendió de esas experiencias. A pesar de que uno de ellos salía con una cruz enorme sobre el pecho, ¿no? Así es. No le impedía igual. Y los controles no fueron efectivos, no son efectivos. La intervención con fines de prevención no sirve en lo absoluto y nos quedamos con la famosa represión, es decir, la reacción. Detectamos algo, lo investigamos, prisiones preventivas y ahí veremos qué pasa más adelante. Y los casos no tienen cuándo resolverse. Y la corrupción sigue porque está sistematizada. Y eso es algo que no se entiende y no se quiere reconocer. Mientras uno no entienda... ¿Qué no se quiere reconocer? Que existe corrupción institucionalizada como sistema, como mecanismo. Como sistema. Ejemplo, he sabido que un empresario quiere participar en un proceso de licitación y de cajón va a tener que buscar un negociador o un intermediario para hacerse de ese contrato. Y entonces, ¿cómo se hace ese contrato? Ofreciendo dádivas, coimas, algún tipo de beneficio. Lo que se institucionalizó desde hace décadas como el famoso diezmo. Es decir, dar el 10% al funcionario para que éste te dé la buena prueba. ¿Todavía eso se hace tal cual? Por supuesto. No ha variado, ya no es el diezmo. ¿Por qué no hemos hallado mecanismos de control? Ya no es el diezmo, ahora incluso se manejan porcentajes más altos por los riesgos que hay. Entonces, ¿por qué no se aborda eso directamente? Porque la corrupción, al igual que el sicariato, al igual que las violaciones sexuales o los feminicidios, no depende de qué tan alta pongamos la pena en el Código Penal. Ese es un craso error. La corrupción depende de otros factores, debilitamiento institucional, falta de conciencia cívica, otros factores estructurales que no son abordados, que requieren un tratamiento a largo plazo. Permítame, puesto que veo que habla con mucha claridad y sentido crítico, su opinión sobre el rol que el Congreso está jugando en la lucha o no lucha contra la corrupción. Hemos visto que el día de hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda que se archiven las denuncias que habían sido formuladas justamente a propósito de la región lambayecana contra el excongresista Héctor Becerril. Ahí, puntual. Más que el Congreso, me voy a referir a los congresistas, ¿sí? Porque el Congreso es una institución esencial en nuestra democracia. Y creo que ahí también hay que tener mucho cuidado con no desprestigiar a una institución que es vital para nuestra democracia. El Congreso es esencial para que haya un equilibrio de poderes. Partamos por eso. Que haya congresistas que están haciendo mal su labor, sin duda, y coincido. Hay casos, incluso a nivel de ética, ni siquiera a nivel de acusaciones constitucionales, a nivel de ética, que no son lo suficientemente rigurosos y prolijos para llegar a conclusiones razonables y finalmente terminan archivándose casos por una suerte de conveniencia o acuerdos políticos. ¿Qué le parece a usted, que es un penalista, que el actual presidente del Congreso, el señor Soto, haya votado a favor de una ley que modificaba los términos para contabilizar la prescripción, ley que lo ha beneficiado a él y que ha intentado ser utilizada por el señor Cerrón y por una larga lista de personas investigadas por corrupción? Esa es una pregunta importante. A ver, penalmente, ¿hay algún tipo de responsabilidad del presidente del Congreso en esa votación? No, pero éticamente sí es cuestionable. O sea, él, como alto funcionario, como congresista, sabe de sus antecedentes o procesos pendientes que tiene con la justicia, ve que hay un proyecto que no es de él, que está siendo votado y del cual él se podría beneficiar. Éticamente, ¿qué es lo que correspondería? Me abstengo. Y punto. Eso es lo que él debió hacer. No hace eso. Lo hizo en la primera votación, pero no en la segunda y definitiva. No lo hace, vota y finalmente, ya la ley está vigente, se hace beneficiario de ello. No es correcto éticamente. Jurídicamente, penalmente, no hay ninguna infracción de su parte, ¿ya? Ahora, respecto a la ley, ¿es una ley adecuada para fines de seguridad jurídica? Sí. ¿Por qué? Porque no es una innovación. No es que recién se la inventaron.
el Código de 1940, el antiguo Código de Procedimientos Penales, ya establecía la prescripción, los plazos de prescripción e incluso establecía que no hay suspensión. ¿Cuál fue el gran error? Que cuando se da el nuevo Código Procesal Penal del 2004, dice la formalización de la investigación, que antes era la denuncia ante el juez, del fiscal, la formalización suspende los plazos del cómputo de prescripción. Perfecto, pero no dice hasta cuándo. Y entonces teníamos casos que duraban 6, 8, 10 años y no había cuándo se reanude el cómputo del plazo. En consecuencia, la prescripción duraba demasiado. No había cuándo acabe la suspensión. Entonces, es por ello que el Congreso dice, bueno, vamos a fijar, no que no exista la suspensión, sino que se suspende un año. ¿Y por qué un año? Porque las investigaciones en casos comunes duran 120 días, es decir, 4 meses, prorrogables a 60. 4 meses más 2 meses, 6 meses. Ellos ponen un año. Es el aproximado que colocan. Pero nunca corresponde ese plazo a la realidad. Y lo que vemos es una demora que abre la puerta para muchas personas que estarían en la cárcel. Pero esa es una deficiencia estatal. Es decir, las fiscalías muchas veces vencen sus plazos y prosiguen investigando porque no tienen cómo ocupar toda su carga procesal. Sí, pues, pero eso es una deficiencia estatal, que el ciudadano presuntamente inocente no tiene por qué pagar. De acuerdo. Si usted tuviera responsabilidades como ministro de Justicia o como en algún otro, ¿cuál le parece a usted que es la decisión más importante para evitar que sigamos retrocediendo, según nos dice, en la lucha contra la corrupción? Lo primero, ser sincero con la sociedad y decirles, señores, esta gestión no va a ser una medida populista manoseando el Código Penal como lo han hecho hace poco con la pena de 30 años para hurto de celulares, que es totalmente ineficiente. Esta gestión no va a hacer eso. Vamos a establecer un plan a largo plazo que en este gobierno no van a ver resultados, pero si se sigue así, en una década los vamos a tener. Y los plazos son estos, y el plan es este y el otro. Parto por presupuesto. Presupuesto para policías, para fiscalía y juzgado. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? Vamos a tener que llamarlo nuevamente para que desarrolle estas ideas, pero por lo menos son los lineamientos para una acción eficaz del Estado contra la corrupción. Muchas gracias, señor Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, actualmente abogado penalista. Vamos a hacer una pausa.